Bueno, nos queda por ampliar un poco más nuestro problema base, irnos a lo que sería funciones que, bueno, hemos llamado multidimensionales. Nosotros vamos a ejemplificar con 2 dimensiones, que es suficiente para ver cuáles son las salidas, digamos, a este problema de la multidimensionalidad. Y bueno, acá tenemos entonces como nuestro problema, como primer problema base, la integración sobre lo que sería un dominio rectangular en 2 coordenadas x, y. Entonces los extremos AB de x y CD de y son constantes, en cuyo caso se puede hacer un procedimiento bastante directo utilizando lo desarrollado para una función de una variable. Efectivamente podemos reescribir y como la integral entre a y b de g de x diferencial x, donde g de x se define como la función que sale de integrar entre c y d f de x y sobre y. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aplicáramos, por ejemplo, vamos a hacerlo con el trapecio, a la primera integral, donde hemos definido como h sub x a b menos a sobre nx, que es la cantidad de intervalos que elegimos en esa dirección. Entonces acá tenemos la fórmula aplicada a la función g determinada en los nodos 0, en x y en los nodos intermedios. Bueno, esto por ahora es una entelequia porque no la conocemos, la función g. Pero bueno, la función g en esos nodos de la dirección x las podemos calcular también por la del trapecio, como se ve abajo. Entonces g sub i sería ahora h sub i, que el h sub i ahora es c menos d sobre n sub i la cantidad de nodos en la dirección y entonces acá tenemos la regla del trapecio aplicada a la función f de x y, donde los f de ij no son ni más ni menos que la f aplicado a la posición x, y, que permanece fija para cada y, obviamente, y los distintos y sub j. De modo que de esta forma tenemos un método de cálculo que por combinación de la regla del trapecio, primero por columna y luego por lo que me queda integrado moviéndonos en la dirección horizontal, llegamos al resultado buscado. Bueno, ¿qué sucede cuando el dominio es arbitrario? Tal, por ejemplo, como se ilustra acá en la figura, que se ve este dominio en forma de riñón. Entonces ya las cosas no son tan sencillas y debemos ver cómo proceder. Y entonces acá vamos a ver 3 formas distintas de encarar esto. La primera es lo que podríamos llamar rectificación del dominio. ¿Qué quiere decir rectificación del dominio? Significa imponer sobre ella una grilla cartesiana regular y luego rectificar el contorno, es decir, de alguna manera introduciendo un truncamiento, porque lo que vamos a hacer es asimilar lo que es una curva suave a una escalera, digamos, tal como se muestra ahí, asimilándolo a los segmentos horizontales y verticales más cercanos, ¿sí? Y una vez que eso está, prácticamente podemos proceder como hicimos, como mostramos antes, para lo que era un dominio rectangular. Es la misma estrategia, solo que ahora cuando integremos en cada columna, es como que el A y el B, o mejor dicho el C y el D, cambian columna a columna, porque puede estar más alto, más bajo, etcétera, etcétera, dependiendo de por dónde pase el contorno y por dónde lo hemos rectificado. Y una vez que hicimos eso, entonces ahí sí integramos entre los 2 extremos, digamos, en el sentido x. Bueno, la segunda estrategia es la que vamos a llamar de malla irregular estructurada. Entonces acá lo que se hace es construir una malla que se adapta a
al contorno, pero que sigue conservando una estructura, digamos, que nos permite distinguir claramente todavía las dos direcciones, es decir, es como una deformación de una malla rectangular. Ahí se ve un ejemplo a la derecha, en este caso, digamos, un problema donde se han utilizado básicamente elipses y sus normales, pero esto podría ser un dominio arbitrario, de forma arbitraria, y sería llevar ahí la misma idea. Ahora bien, la integral entonces se tiene que transformar al nuevo, a las nuevas coordenadas, llamémosla genéricamente psi eta, y entonces ¿cuál es el integrando? El integrando es la función de xy, donde xy ahora se expresa en términos de las nuevas coordenadas, psi eta, y multiplicada por el jacobiano de xy respecto de psi eta, de modo que ese es el nuevo integrando, y eso es lo que hay que integrar sobre esta malla, que bueno, a esta altura sobre lo que sería el dominio psi eta puede operar casi como si fuera un dominio rectangular o similar. La tercera estrategia sería la de la malla irregular no estructurada, y eso quiere decir que ya no vamos a poder reconocer direcciones definidas a las que podamos asignarle índices, sino que ahora es más bien un conjunto de nodos con conexiones y que me van generando, digamos, elementos. En este caso, en este ejemplo que estamos mostrando, esos elementos son de forma triangular. Bueno, sea lo que sea la forma del elemento, en realidad la integral se puede expresar como la sumatoria de las integrales sobre cada uno de esos pequeños elementos con dominio omega i. Bueno, lo que queda entonces es calcular las integrales sobre esos pequeños dominios, digamos, dominios elementales, y entonces es ahí donde interviene la aproximación. En primer lugar, digamos que lo más eficiente es hacer una transformación de esos elementos en elementos normalizados. Tratándose de triángulos, podríamos llevarlo a un triángulo rectángulo, tal como se muestra ahí, de base y altura 1, ubicada entonces sobre ese nuevo sistema psi eta, en cuyo caso, obviamente, lo primero que hay que hacer es transformar el integrando al nuevo sistema, y así definimos la función g de psi eta, donde ahora aparece el jacobiano, y una vez que tenemos eso, entonces la integración ya, fíjense que pasa a ser bastante más sencilla, integral entre 0 y 1 de psi, y entre 0 y 1 menos psi, es decir, esta recta oblicua para eta. Entonces esto, como es una integral sobre un dominio pequeño, se podría resolver muy eficientemente usando la cuadratura de Gauss, que aquí sí tiene un nicho de aplicación significativo.